Estábamos. Bueno, entonces, creo que íbamos a ver ya un ejemplo de cómo resolver una ecuación diferencial inhomogénea, ¿verdad? De este tipo, la 1, por ejemplo, donde pues tenemos la ecuación de segundo orden inhomogénea. Y bueno, que la podemos poner con el operador de Sturley-Ouville, etcétera. Estuvimos viendo la vez pasada. H esencialmente sería la G, simplemente estaría multiplicada por la función de peso, ¿no? Que se obtiene al manipular la parte izquierda de la ecuación, ¿no? O sea, construir la función P como la exponencial del integral del coeficiente A1 entre el coeficiente A2 e integrarlo, ¿no? Etcétera. Bueno, entonces después de ver esto, vimos que primero lo que nos convenía era resolver la ecuación de eigenvalores del operador de Sturley-Ouville. Una vez que encontramos las eigenfunciones y los eigenvalores del operador de Sturley-Ouville, de aquí, pues lo vamos a usar esos para hacer una expansión de la solución buscada a la ecuación inhomogénea, a esta ecuación inhomogénea. Vamos a hacer una expansión de esta función de la solución en una expansión en las eigenfunciones del operador de Sturley-Ouville. O sea, ya estas son las eigenfunciones normalizadas, porque cuando resolvemos no necesariamente las eigenfunciones están normalizadas, pero las podemos normalizar, ¿no? O sea, con la correspondiente función de peso que se origina en la ecuación diferencial, ¿no? Entonces, la podemos hacer una expansión, lo sustituimos en la ecuación inhomogénea, manipulamos todo esto, finalmente podemos llevar a que la solución la podemos encontrar a través de algo que llamamos la función de Green. Y pues esta función h de z es la función que da la inhomogeneidad de la ecuación diferencial. Y lo que tenemos que calcular es la función de Green del problema para que podamos encontrar una ecuación, una solución de la inhomogénea, ¿no? Una solución. Y la función de Green está dada a través de las eigenfunciones normalizadas del operador de Sturley-Ouville y de los eigenvalores del operador de Sturley-Ouville. Entonces, resolviendo el problema de Sturley-Ouville, vamos a poder resolver el problema de la ecuación inhomogénea. Entonces, bueno, estuvimos viendo esta teoría la vez pasada y ahora vamos a resolver este ejemplo. Vamos a suponer que tenemos esta ecuación diferencial. Pongamos el ejemplo, pues, lo suficientemente simple para que lo podamos resolver aquí de manera sencilla, ¿no? Entonces tenemos la ecuación diferencial, es una ecuación de segundo orden, pues, y con esta función seno de 2x, ¿no? Que es lo que da que la ecuación diferencial sea inhomogénea. Y debe de satisfacer estas condiciones de frontera. Es decir, la ecuación diferencial la vamos a resolver en el intervalo de 0 a pi. Y tiene condiciones de frontera de Dirichlet, ¿verdad? O sea que la función se anula en los extremos del intervalo. Muy bien. Entonces, bueno, analizando vemos que el coeficiente de la segunda derivada es la función idénticamente 1. Y el coeficiente de la primera derivada, que es A1 de X, es la función idénticamente 0. No hay primera derivada. ¿Estamos bien? Y A0, pues aquí sería un cuarto.
es constante. Es la que va simplemente la función que va multiplicando a la incógnita, ¿verdad? O sea, es de esta, aquí, ahí sería, ¿no? O sea, A2 de X es la función que va multiplicando a la segunda derivada, A1 de X es la que va multiplicando a la primera derivada, A0 de X es la que va multiplicando a la función Y, ¿no? Simplemente. Entonces, pues aquí lo primero que hacemos es identificar las funciones estas A2 de X, que es, es una constante, 1. La A1 de X es la función constante 0, no hay primera derivada, y la función A0 de X es simplemente esta constante en cuarto. Y entonces, bueno, podemos construir nuestra función P de X, que es la que va dentro del operador de Stub-Liouville, ¿no? Entonces, esta es la exponencial de este integral de el cociente de A1 entre A2. La T es una variable muda de integración, ¿no? Es una función de X, por eso la X va acá en el límite superior. Desde aquí es inmediato que A1 es la función 0, A2 la función 1, entonces pues nos queda esto, 0, pues nos queda la exponencial a la 0, ¿no? Y entonces, pues esto es 1. O sea, esta función es la función idénticamente 1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, una vez que ya tenemos la P, ya podemos calcular la ρ, que es la función de peso, ¿no? Para la ortogonalidad. Entonces, es 1 entre A2 por la función P de X, que es todo esto, ¿no? Aquí podemos poner simplemente la función P de X o ponerla de manera explícita esto, ¿no? Entonces ya sabemos que este es 1, y como esta función también es la función idénticamente 1, pues nos da 1 entre 1, eso nos da 1. Bien. Y la función Q que aparece en el operador de Stub-Liouville es simplemente el producto de la función de peso por la A0 de X. Como la función de peso en este caso resulta 1, pues es un 1 por esto que es un cuarto, pues nos da un cuarto. ¿Vamos bien? Entonces, ya tenemos nuestros elementos para formar el operador de Stub-Liouville, ¿verdad? Que es la derivada con respecto de X de, abrimos un paréntesis, P de X por la derivada con respecto a X más Q de X. Este es el operador de Stub-Liouville. Entonces, la P de X es 1, pues nos queda simplemente esto, que nos queda simplemente derivada segunda aquí, ¿no? Más un cuarto, porque esta Q de X resultó también un cuarto, ¿no? Entonces, de hecho, pues al poner la ecuación diferencial aquí, ya está pues es directamente la forma de Stub-Liouville, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué nos decía la metodología? Lo primero dice que tenemos que encontrar las eigenfunciones del operador de Stub-Liouville. Entonces tenemos que encontrar las eigenfunciones y eigenvalores de este operador. ¿Vamos bien? Entonces planteamos el problema de eigenvalores, que es este. Ahí está. Tenemos que resolver este primero. Es el problema de eigenvalores. Es decir, esto nos va a permitir encontrar las eigenfunciones y los eigenvalores del operador de Stub-Liouville. Bien. De manera explícita es esta. Y las condiciones de frontera para que sea un operador Stub-Liouville, bueno, se satisface, pues, para que sea autoadjunto, pues se va a satisfacer porque se satisfacen las condiciones de Dirichlet, ¿no? Entonces no hay ningún problema, son de las condiciones de frontera regulares y por lo tanto el operador es autoadjunto, ¿no? Por lo cual los eigenvalores son reales, las eigenfunciones correspondientes a eigenvalores distintos son ortogonales, etcétera, ¿no? Entonces ya tenemos este es el problema, el 3b es el problema de Stub-Liouville. Bien, entonces vamos a resolver este problema. Reacomodamos este y lo reacomodamos, pasamos este para acá
lo factorizamos, pasa como menos lambda y, lo factorizamos con un cuarto menos lambda, nos queda esta ecuación diferencial. Esta ecuación diferencial es muy simple porque es una ecuación diferencial con coeficientes constantes. O sea, el coeficiente de acá y el coeficiente de acá son de la y de la segunda derivada son coeficientes, son constantes. Entonces, como son coeficientes constantes, va a aceptar, ya sabemos que todas las ecuaciones diferenciales con coeficientes constantes aceptan este tipo de solución. Lo que tendríamos que determinar es el coeficiente R, que está acá. Entonces, ¿qué necesitamos acá? Necesitamos la función, que es esta, y necesitamos la segunda derivada. Entonces, calculamos la primera derivada, pues simplemente nos queda la misma exponencial por la derivada del argumento, que es R. La segunda derivada, otra vez, ¿verdad? Derivamos la primera derivada, nos queda, pues, como aquí es con respecto de x, pues entonces la r es constante, simplemente nos queda r por la derivada otra vez de la exponencial, que es otra vez r por la exponencial, y nos queda r cuadrado. ¿Estamos bien? Así de simple, ¿no? Entonces, sustituimos ahora estas cosas aquí. La segunda derivada y la función la sustituimos aquí. Y tenemos r cuadrada, la segunda derivada es esto, r cuadrada e a la rx, un cuarto menos lambda por la función, que es e a la rx, igual a 0, es la ecuación diferencial. Pues lo sustituimos ahí, factorizamos a la derecha la función la exponencial a la rx. Y es el producto, ¿verdad?, de todo este paréntesis cuadrado por la función exponencial igual a 0. Y eso debe de ser válido para toda x. ¿En dónde? Para toda x en el intervalo, que es nuestro intervalo desde 0 hasta pi. Entonces, en ese intervalo de 0 a pi, la función exponencial es distinta de 0. Porque en 0, pues la función exponencial vale 1. Y en pi, pues vale la exponencial de e a la r pi. Entonces, esta función en todo el intervalo es distinto de 0, por lo tanto, lo que tiene que ser 0 es el paréntesis cuadrado. Entonces, nos queda esta ecuación muy simple, ¿verdad? Bueno, aquí r cuadrada, fíjense, lo único que hice fue sacar un signo menos acá. Saqué el signo menos, y al sacar el signo menos, pues nos queda lambda menos un cuarto, y el signo menos nos queda afuera. Entonces nos queda esta ecuación. Paso este lambda menos un cuarto, lo paso a la derecha y sacamos raíz cuadrada. ¿Estamos de acuerdo? Y tenemos que la solución es más o menos la raíz cuadrada de lambda menos un cuarto. ¿Bien? Muy bien. Entonces hay dos raíces, R1 y R2, ¿verdad? Entonces aquí hay R1 y una R2. Una R1 que es con el signo más y una R2 que es con el signo menos. Y entonces tenemos dos soluciones. Esta que es E a la R1, que sería con el signo más aquí por X, ¿no? Y este sería con la otra solución, menos la raíz de lambda menos un cuarto por X. ¿Sí? Estas dos funciones son linealmente independientes, por lo tanto, la solución general, pues es una combinación lineal de ellas. ¿Estamos bien? O sea, con coeficientes aquí arbitrarios, ¿no? Entonces, eh, entonces, ¿qué hacemos aquí? Bueno, eh, estas C1 y C2 son constantes arbitrarias, pero entonces ahora, ya que tenemos la solución general de esta ecuación, esta función debe de satisfacer la condición de frontera, estas dos condiciones de frontera. ¿Estamos bien?
Entonces, vamos a ver la primera condición de frontera en cero. Debe de ser cero. O sea, en cero debe de ser cero. Entonces, evaluamos en cero esta función. Entonces, esta exponencial evaluada en cero nos queda 1. Y esta exponencial evaluada en cero nos queda 1. Entonces, la función evaluada en cero nos queda simplemente C1 más C2 igual a 0. De aquí despejamos C2. Nos queda menos C1. Bien. Y lo sustituimos acá. C2 igual a menos C1. Al sustituir aquí menos C1, aparece C1 aquí, podemos factorizar C1 a la izquierda, ¿verdad? Aquí está. Aquí ya lo sustituimos. Factorizamos C1 y nos queda la resta de esta exponencial con esta exponencial. ¿Y eso qué es? La resta de esas dos exponenciales, ¿qué es? Es 2 veces el seno hiperbólico. El seno hiperbólico el seno hiperbólico, ¿qué es? Pues es simplemente un medio, ¿verdad? El seno hiperbólico de y, digamos, de una función de una variable z, es un medio de e a la z menos e a la menos z. Es el seno hiperbólico. ¿Estamos bien? Entonces, esta e, e a la algo que, bueno, aquí es todo, este es el argumento, ¿no? La z ahí sería todo esto, ¿no? La raíz y esto es menos la z. Entonces, esta diferencia es 2 veces el seno hiperbólico del argumento. Bien. Entonces, la primera condición de frontera, que es esta, nos lleva a un valor a que C2 es igual a menos C1 y eso nos hace que esta función pues se tome una forma más compacta y sea un seno hiperbólico de este argumento. Ahora vamos a ver cómo ahora debe de satisfacer la segunda condición de frontera. Si la evaluamos en pi, debe de valer 0, porque esa es la condición de frontera. Viene desde aquí, ¿verdad? Que estamos resolviendo esta ecuación diferencial con estas condiciones de frontera. Entonces, nuestra función, que ahora es este seno hiperbólico, lo evaluamos en pi. Bueno, aquí a esta constante 2C1 le puse simplemente la constante A. Bien. Ahora, nos queda que y de pi, pues simplemente sustituimos aquí la x por pi. Y esto dice que debe de ser 0. O sea, es la condición de Dirichlet, la otra condición de Dirichlet, ¿no? Que debe de valer 0. Ahora, aquí tenemos el producto de una constante por el seno, por el seno hiperbólico de esto debe de ser 0. O una de dos, o A es 0 o el seno hiperbólico es 0. Pero la A no puede ser 0. ¿Por qué? Si esta constante es 0, lo cual sería equivalente a que C1 fuese 0 y por lo tanto C2 fuese 0, entonces la función sería la función idénticamente 0. Y ya sabemos que en las eigenfunciones estamos buscando eigenfunciones distintas de 0, porque el 0 siempre va a ser una solución de la ecuación de Stogh-Liouville. Entonces, ¿por qué? Porque forma un espacio vectorial. Y el 0 siempre va a estar en el espacio vectorial. Es el elemento neutro de la suma. Entonces, siempre va a estar. Entonces, estamos buscando soluciones distintas de la solución trivial. Entonces, la A tiene que ser distinta de 0. Entonces, lo que nos queda es que el seno hiperbólico tiene que ser 0. Entonces, aquí está el seno hiperbólico. Pero, ¿qué va a pasar con esto? Bueno, que el seno hiperbólico sea 0
¿Qué significa? Si se acuerdan, la gráfica del seno hiperbólico, ustedes tienen aquí si esta es el seno hiperbólico, pasa por 0 y crece aquí y se va aquí de esta forma y aquí se va así, asintóticamente, ¿no? Es más o menos así la curva del seno hiperbólico. Y aquí lo que nos dice es que el seno hiperbólico solamente es 0 en el 0. Bien, el seno hiperbólico solamente es 0 en el 0. No es como el seno, ¿verdad? El seno es 0 en muchos puntos. El coseno es 0, tiene muchos ceros, o sea, oscila y hay muchos ceros del coseno. Pero el seno hiperbólico solamente es 0 en el 0, en el origen. ¿Sí? Es la única manera de que el seno hiperbólico sea 0. Entonces, eso significa que para que este seno hiperbólico sea 0, el argumento tiene que ser 0. Pero el pi es distinto de 0, ¿verdad? Porque el pi es 3.14, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que tiene que ser 0 sería la raíz. Y lo que tendría que ser 0 es lo que está dentro de la raíz. O sea que lambda tendría que ser igual a 1/4. ¿Sí? Pero si lambda fuese 1/4, entonces esta función que es y de x, que es esto, si lambda es 1/4, el argumento de este es 0. Por x no importaría qué valor de x, con x en el intervalo de 0 a pi, nos daría que este producto siempre es 0. Y entonces nos daría la función idénticamente 0. Bien, entonces esa es la que no andamos buscando, porque ya sabemos que eso siempre existe. ¿Estamos bien? Entonces, ¿a qué nos está llevando esto? O sea, si lambda no puede ser igual a 1/4, porque si fuese igual a 1/4, significaría que la única solución que estamos encontrando es la solución trivial. El lambda tiene que ser diferente de 1/4. Pero entonces vemos que esta función, el seno hiperbólico, si lambda es distinta de 1/4, entonces, ¿qué nos lleva a que esta igual a 0 no se satisface? Porque esto es, si lambda es distinta de 1/4, pues ya sabemos que tiene que ser distinta de 1/4, porque si es 1/4, nos da la función idénticamente 0. Y eso es lo que no queremos. ¿Estamos bien? Entonces, lambda tiene que ser diferente de 1/4. Si es diferente de 1/4, entonces este argumento es diferente de 0. Y si el argumento es diferente de 0, el seno hiperbólico de ese argumento tiene que ser distinto de 0. Entonces, no se satisface esta condición. Entonces, ¿qué más podemos analizar aquí? Bueno, déjenme, bueno, o sea, bueno, ¿qué pasa si lambda, es mayor que 1/4? Si lambda es mayor que 1/4, este coeficiente siempre es positivo. ¿Vamos bien? Sería positivo. Y la raíz, pues sería la raíz de un número positivo sería positivo. Por pi sería un número positivo.
Y entonces, diferente de 0, y por lo tanto el seno hiperbólico tendría algún valor. Si el argumento es diferente de 0, pues el seno hiperbólico tendría algún valor distinto de 0. ¿Bien? Ahora, y ya vemos que no se satisface que sea 0. Ahora, si lambda es menor que 1/4, ¿qué pasa? Esto sería negativo. Y entonces la raíz, ¿qué sería? La raíz sería un imaginario, porque si lambda es menor que 1/4, entonces nosotros podemos escribir, ¿verdad? Supongamos lambda menor que 1/4, entonces podemos escribir lambda menos 1/4, lo podemos escribir como, sacamos un signo, el signo menos, y nos quedaría 1/4 menos lambda. ¿Estamos bien? Como lambda dijimos que era menor que 1/4, ¿estamos de acuerdo? Ahora, ¿cómo es esta raíz? Esta raíz, lo que tenemos aquí, es esta raíz. Y esta raíz, bueno, ¿para qué la estoy haciendo? Si aquí está abajo, ¿no? Entonces, déjeme, aquí está, aquí abajo, ¿no? Entonces, lambda menos 1/4. Sacamos el signo menos y nos queda 1/4 menos lambda. Y entonces separamos esta raíz como producto de dos radicales, de dos raíces. Raíz de menos 1 por raíz de 1 menos 1/4. De 1/4 menos lambda. ¿Estamos bien? Pero raíz de menos 1 es i. ¿Estamos bien? Y raíz de 1/4 menos lambda es un número positivo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Por esta condición. Por esta condición. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta es positivo. Déjenme borrar esto para, bueno. Entonces, si bajo esta condición, ¿verdad? Bajo esta condición, entonces podemos hacer esto. Y entonces nos queda, esta ecuación nos queda 12,1, el seno hiperbólico de este coeficiente que está acá, que lo podemos poner como i veces la raíz de 1 menos lambda, todo eso por x. ¿Bien? Pero ¿qué cosa es el seno hiperbólico de un número complejo? ¿Qué es de un número imaginario? El seno hiperbólico, de i, de i, lo que sea, ¿no? De i, y, por ejemplo. Bueno, pongo ahí una variable. ¿Qué cosa es el seno hiperbólico de i, y? Sabemos que el seno hiperbólico, dijimos, es un medio ¿de qué? Es un medio de e, ahí está, pero es e a la y, en este caso, ¿verdad? Porque es el argumento que está acá, menos e a la menos y. ¿Estamos bien? Y esto que nos da e a la y, que es e a la y, es igual al coseno ¿de qué? De y más y veces el seno de y. Y e a la menos y, ¿qué es? Coseno de y
menos y veces el seno de y. Cuando restamos este e a la y menos e a la menos y, el coseno se va a cancelar y nos va a quedar 2i veces el seno de y. Entonces nos va a quedar igual a 1/2 de 2i veces el seno de y. Entonces, el seno hiperbólico de y es igual, este 1/2 y este 2 se cancelan y nos queda el seno de y es igual a i veces el seno de y. Es decir, el seno hiperbólico de un número imaginario puro nos da i veces el seno de y, de la parte imaginaria de ese número complejo. Entonces, este seno hiperbólico, con esta i, lo podemos transformar en i veces el seno nada más, ya no seno hiperbólico, el seno del argumento, de este argumento. Pero fíjense que para hacer esto tiene que cumplirse esta condición. ¿Estamos bien? Para que este sea negativo. Y entonces aparezca aquí el número imaginario. Entonces nos queda que esta y es igual a toda esta constante toda esta constante que le llamo a por el seno de este argumento. ¿Estamos bien? Es decir, la función seno hiperbólico ahora ya se nos transformó en la función seno. Pero la función de un seno hiperbólico de un imaginario se nos transforma en un seno de un número real. ¿Estamos bien? Entonces, resulta ser que ahora esta función seno, que ya es seno aquí, evaluada en pi, debe de ser igual a 0. Esto sí se va a satisfacer de manera simple, ¿verdad? Porque, bueno, la a ya sabemos que tiene que ser distinta de 0. Entonces, lo que tiene que ser 0 es el seno de esto. O sea, aquí evaluada en pi, aquí está. Entonces, aquí el seno de esto debe de ser 0. Y eso sí, existe un montón de soluciones de esto, porque el seno sí oscila y tiene muchos ceros. Entonces, esto implica, o sea, que el seno sea 0 implica que su argumento, todo este argumento debe ser un múltiplo entero de pi. ¿Estamos bien? Que el seno de este sea igual a 0, o sea, esto implica que su argumento, el argumento debe ser un múltiplo entero de pi, con n en los enteros. Claro, tendríamos que descartar el n igual a 0, porque si no, pues si todo esto es n, pues entonces 0, pues entonces sería la función idénticamente 0 otra vez. Bueno, y de aquí, bueno, la pi se cancela, el número pi se cancela, y nos queda simplemente la raíz de 1 menos lambda igual a n. Lo elevamos al cuadrado y nos queda un cuarto menos lambda igual a n cuadrado. Despejamos la lambda y nos queda que, o sea, cuando elevamos al cuadrado nos queda un n cuadrado. Y tenemos un cuarto menos lambda igual a n cuadrado. Y de ahí despejamos la lambda, nos queda un cuarto menos n cuadrado. Y ya tenemos que esto, n, puede ser en principio un número entero cualquiera, y la lambda n, digo, hay muchísimas lambdas que satisfacen eso. ¿Y qué era la lambda? Pues eran los eigenvalores del problema de Sturgeon-Weber. Entonces encontramos cuántos eigenvalores estamos encontrando, pues un número infinito de eigenvalores. Hay muchísimas lambdas que van a satisfacer esto.
Entonces, bueno, entonces sustituimos esto. Ya tenemos que la función y, que ahora va a ser un seno, ya no va a ser seno hiperbólico, ahora es seno normal. Aquí vamos a sustituir la lambda n y por lo tanto va a corresponder a una yn, a una eigenfunción. Entonces aquí tenemos yn, ya sustituimos la lambda n. Obviamente, si sustituimos el valor de lambda n que hemos encontrado acá, un cuarto menos n cuadrado, pues lo sustituimos acá, un cuarto menos n cuadrado, nos queda, pues este un cuarto con este cuarto se cancela y menos nos da más. La raíz de n cuadrada nos queda simplemente a por el seno de nx. ¿Vamos bien? Así de simple. Nos quedan estas eigenfunciones del problema ese de Sturluville. Profesor, ¿Sí? ¿cómo es que la justificación de que cómo pasó el seno hiperbólico a seno? Porque ya vimos que esta ecuación, el seno hiperbólico, no satisface esta condición de frontera. Bueno, no la satisface porque vimos que el seno hiperbólico solamente se puede hacer cero. O sea, aquí dice que el seno hiperbólico es igual a cero, ¿no? O sea, bueno, habíamos llegado a esta conclusión, que el seno, que y era igual a esta constante por un seno hiperbólico. Obviamente, en cero sí satisface la condición de frontera, o sea, evaluamos en cero y obviamente nos queda el seno hiperbólico de cero, que es cero. Pero en pi nos quedaría esta condición. Pero esta condición no se satisface si lambda, la única manera de que esto fuese cero sería que lambda sería igual a un cuarto. Pero lambda igual a un cuarto nos daría la función idénticamente cero. Y eso no es lo que andamos buscando. O sea, estamos buscando soluciones distintas de la trivial, porque la trivial ya sabemos que siempre va a ser una solución del problema de Sturluville. Entonces estamos buscando soluciones distintas de la trivial. Entonces lambda no puede ser igual a un cuarto. Y si lambda no es un cuarto, entonces el seno hiperbólico, este seno hiperbólico de un número, si este número es un número real, no puede dar cero. El seno hiperbólico, ¿por qué? Porque el seno hiperbólico solamente se hace cero en el cero. Su gráfica del seno hiperbólico es algo así. Entonces solamente se hace cero en el cero. Si esto es distinto de cero, el seno hiperbólico es distinto de cero. O sea, esto sería una contradicción si esto es distinto de cero. Entonces, y como lambda no puede ser un cuarto, entonces la única manera de que todavía podamos trabajar en algo así es ver si lambda, si esta cantidad, ¿qué pasa si esta cantidad es menor que cero? Si esta cantidad es menor que cero, entonces por aquí va a salir un i, que es lo que dijimos. O sea, si esta cantidad es menor que cero, si es, ¿qué significa que es mayor, que es menor que cero? Pues significa que significa que lambda menos un cuarto, si fuese menor que cero, ya sabemos que si lambda es mayor que cero, si lambda es mayor, si lambda es mayor que un cuarto, esta cantidad es positiva. Y por lo tanto, la raíz sería positiva. Multiplicado por el pi sería un número positivo. Y ese número positivo, el seno hiperbólico de un número positivo, nunca puede ser cero.
Entonces, tampoco lambda puede ser un cuarto, porque nos daría la función idénticamente cero. Pero entonces tenemos que explorar la otra posibilidad, que el argumento de la raíz sea menor que cero. Eso significaría que lambda sea menor que un cuarto. Si lambda es menor que un cuarto, entonces la raíz es el argumento de la raíz es menor que cero. Y por lo tanto, la raíz cuadrada de un número menor que cero tendrá que ser un número imaginario. Entonces, y cuando es un número imaginario, entonces, si es lambda menor que un cuarto, ¿verdad? Lo que decíamos acá, si es lambda menor que un cuarto, aquí está especificado lambda menor que un cuarto, entonces esta cantidad que está acá es negativa y entonces la podemos transformar es una cantidad imaginaria, que es i por 1/4 menos lambda. Claro, lambda ya está condicionado a que sea menor que un cuarto, la lambda, para que esto, entonces, si es menor que un cuarto, entonces esta cantidad que está dentro de esta raíz siempre va a ser positiva. Entonces, si eso pasa, entonces el seno hiperbólico se transforma en un seno, porque el argumento del seno hiperbólico es un número imaginario, se nos transforma en i veces el seno del argumento, que es un argumento real. Entonces de ahí, por eso es que pasamos del seno hiperbólico al seno, porque el argumento del seno hiperbólico es un número imaginario. ¿Sí queda claro ahora? Sí, sí, ya vi por qué. ¿Sí? Entonces, pero entonces eso nos está condicionando que lambda siempre va a ser menor que un cuarto. Y efectivamente, ahora, vemos que ahora la condición de frontera que esta solución ahora, que esta solución que ya es un seno, evaluada en pi, sí va a cumplir la condición de frontera, porque entonces el seno igual a cero nos condiciona a que el argumento debe de ser un múltiplo de pi, y de ahí encontramos que lambda es igual a 1/4 menos n cuadrado. Entonces, si se fijan, pues lambda siempre va a ser menor que un cuarto, porque la lambda igual a un cuarto que correspondería a n igual a 0 está descartado. Entonces, n tiene que ser distinta de 0. Entonces, digamos 1. Si lambda es 1 acá, entonces nos queda lambda igual a, para 1, nos quedaría 1/4 menos menos 1, que nos da un número, un cuarto menos 1 nos da menos 3/4. ¿Estamos bien? Que es menor que un cuarto. Y todos los demás lambdas también van a ser negativos. O sea, las soluciones que nos está llevando al problema es que los eigenvalores van a ser negativos, siempre. ¿Bien? O sea, es lo que nos está diciendo. Y por eso es que tenemos, o sea, no va a existir la solución de seno hiperbólico, la solución va a ser senos. Pero está condicionado a que los eigenvalores sean negativos y estén dados por esta expresión. Por eso es que estamos llegando a esto. Y las eigenfunciones, entonces, voy a borrar esto. Y las eigenfunciones, entonces, están dadas a cada eigenvalor, que está dada por estos valores que están acá. Cada eigenvalor determina la eigenfunción, que al sustituirlo nos da seno de nx. Bueno, entonces, aquí están ya las eigenfunciones. Y lo que ya habíamos observado, ¿no? El valor n igual a 0 está descartado porque nos daría la función idénticamente 0. Y, y es lo que no andamos
buscando, ¿no? Los valores negativos, ¿qué va a pasar con los valores negativos? Por la propiedad de que el seno es impar, cuando ponemos aquí un número negativo, simplemente va a sacar el signo, va a salir afuera el signo, y nos va a salir que la y de menos n es simplemente menos y de n. O sea, es una función linealmente dependiente. O sea, es simplemente multiplicar por menos 1. Entonces, los números negativos y el 0 no agregan ninguna función linealmente independiente. Por lo tanto, n solamente va a poder tomar valores 1, 2, 3, etcétera. Es decir, no va a tomar todos los enteros, solamente los naturales. No puede tomar el 0 y no puede y tomar negativos, pues simplemente cambia de signo la función de onda, no agrega una función, digo, la función de onda, no, la función y. O sea, no agrega una nueva función. ¿Sí? Bueno, entonces, las soluciones solamente van para números enteros no negativos o bien números naturales, ¿no? Y los eigenvalores son negativos. Todos los eigenvalores son negativos, ¿no? ¿Estamos bien? Muy bien, entonces esta función, ya encontramos las eigenfunciones. ¿Cuántas eigenfunciones hay? Pues un número infinito de eigenfunciones, desde 1 hasta el infinito. Bueno, entonces las vamos a normalizar, porque estas no están normalizadas. ¿Y dónde las vamos a normalizar? Bueno, la norma de este es el producto interno. La norma al cuadrado es el producto interno que está acá, con la función de peso que nosotros, pero nuestra función de peso que encontramos era 1. Entonces este es 1. Simplemente nos queda esta función por ella misma, que nos da el cuadrado y nos da a cuadrado el seno cuadrado, ¿no? El seno cuadrado. ¿De dónde a dónde? Pues de nuestro intervalo en el espacio que estamos considerando es de 0 a pi. O sea, A es 0 y B es pi. ¿Vamos bien? Entonces lo normalizamos en ese intervalo, es esto. Sacamos la A cuadrada fuera y nos queda este integral. Y este seno cuadrado lo pasamos a un medio de 1 menos el coseno del doble del ángulo. ¿Estamos de acuerdo? Para poner el seno cuadrado. Y esto, pues nos queda, el 1 medio sale fuera, nos queda A cuadrado sobre 2. Y esta integral, pues nos queda una suma de integrales. Simple. Y esta, pues la primera integral es inmediata, porque simplemente es x evaluada en pi y en 0, lo cual nos da simplemente pi. ¿Estamos bien? Y esta integral, la integral del coseno es el seno, con el coeficiente inverso. No hay problema porque está, el n es no negativo, digo, no es 1, 2, 3, etcétera, no es 0, está bien definido esto. Pero el seno, cuando evaluamos en pi, pues nos da el seno de 2 pi, evaluado 2n pi, que es 0, y evaluado en 0 nos da 0 también. Entonces nos queda simplemente a cuadrada sobre 2 por pi. Y eso debe de ser, lo tenemos que igualar. Bueno, ya tenemos esto y definimos nuestras funciones normalizadas, que son nuestras funciones originales, que son entre la norma. La norma de esto, que sería la raíz cuadrada de esto. O sea, es la raíz cuadrada, que es a por la raíz de pi sobre 2, ¿no? O sea, es a la raíz de pi sobre 2. Es la norma. ¿Estamos bien? Entonces, se cancela la a y nos queda esto, pasa 2 arriba y nos queda que estas funciones ya normalizadas son 2 entre pi por el raíz de 2 entre pi por el seno de n pi. Entonces ya están normalizadas nuestras eigenfunciones. ¿Vamos bien? Simplemente fue, ya teníamos nuestra función de peso que es 1, tenemos pues
el intervalo que es de 0 a pi, tenemos la eigenfunción no normalizada, calculamos su norma y eso nos lleva a que ya tenemos nuestras funciones normalizadas. Recordamos cómo es nuestra función de Green, que es una suma sobre todos los n's de ¿qué? Es una función de dos variables, de z y de x, donde tenemos la función, el producto de la función phi n evaluada en z, phi n evaluada en x, sobre el eigenvalor lambda n. Entonces sustituimos nuestra función, esta que está acá, evaluada en z, pues es raíz de 2 entre pi por el seno de nz. Aquí está. Y el raíz de 2 salió, pero ¿por qué se cancela por qué quitamos la raíz? Porque esta otra tiene otra raíz de 2 entre pi. El producto de esas coeficientes nos da simplemente 2 entre pi. Seno de nz, seno de nx, entre el eigenvalor. ¿Y cuáles son los eigenvalores? Pues los que ya encontramos, que son estos. Ahí están nuestros eigenvalores. Entonces ya tenemos, y ya sabemos que la función que andamos buscando es esta integral, donde la función h de z, pues es nuestra ecuación, nuestra función que hace aquí, es nuestra función que está, ¿dónde está? Es esta, ¿no? Seno de 2x. Es la h de x, es esta. O bien h de z, simplemente evaluada en z. Aquí está, h de z, ¿no? Entonces sabemos que esta es la solución particular que andamos buscando. H de z, nuestra función de Green, que ya sabemos cuál es nuestra función de Green, que es todo esto. Entonces lo ponemos acá. Esta función g, que está acá, 22, lo sustituimos aquí, aquí está. Y aquí está esta función h de z, que es seno de 2z. Bueno, reacomodamos esto. Podemos intercambiar esta integral de una suma como una suma de integrales. O sea, de aquí, esta es una integral de una suma. Bueno, este 2 entre pi puede salir de la integral. Y luego tenemos la integral de una suma, pues obviamente una suma infinita lo ponemos como una suma infinita de integrales. Y sacamos del integral todo lo que no dependa de la integral, porque fíjense que la integral es en la variable z. No es en la variable x, es en la variable z la integral. Entonces, por ejemplo, esta función seno de nx la podemos sacar fuera de la integral. Por eso aquí sale fuera de esta integral. Y obviamente esta constante la podemos sacar. Aquí tengo un error de signo, porque no sé. Aquí está raro. Es esto, aquí está bien. Aquí esto está completamente mal, es 1/4 menos m cuadrado, ¿no? No sé qué pasó acá. Lo corrijo, ¿no? Para que yo les mande esta nota. Entonces, tenemos aquí, ¿qué es lo que no puede salir de la integral? No puede salir de la integral esta función, que es esta, que es seno de nz, y esta otra función, que es seno de 2z. Es una integral en z. Son las que no pueden salir. Por eso aquí nos queda la integral de 0 a pi de seno de nz, seno de 2z. Esta integral sí puede salir fuera de la integral. Obviamente, esta seno de nx no puede salir fuera de la suma porque depende del índice de suma. O sea, por eso es que queda dentro de la suma esta. Obviamente, esta integral también está dentro de la suma porque pues aquí hay funciones que dependen del índice de suma, esta nz.
Esta no, ¿verdad? Porque nada más depende de 2. Aquí es nz. Entonces, aquí lo que está mal es este coeficiente. Este coeficiente es este, es 1/4 menos n cuadrado. No sé por qué puse esto. Un lapsus ahí, Entonces, este está mal. El coeficiente que debe de ir aquí es 1/4 menos n cuadrado. Entonces, bueno, ya tenemos esto. Pero ahora, para hacer esta integral es muy fácil. La podemos hacer de manera, por partes, o bien, vuelvo a meter esta constante. Fíjense, esta constante 2 entre pi, la puedo escribir como raíz de 2 entre pi y raíz de 2 entre pi. Y una de esas constantes se la pego a la primera función seno de nz y la otra se la pego a la otra función seno de 2z. Pero esta que está acá y esta otra no son otra cosa que nuestras funciones normalizadas, las phi que tenemos aquí, raíz de 2 entre pi seno de nx, o sea, simplemente cambiando la x por la z. Entonces, en una tenemos esta, ¿dónde está? Esta sería la phi, sería la phi, esta es la phi, esta es 2, esta sería simplemente la phi 2 de z. Y esta roja sería la phi normalizada, ¿verdad? N de z. Entonces, esta lo podemos escribir como, aquí está, otra vez, aquí está bien toda la constante, ¿no? La podemos escribir como phi n de z por phi 2 de z. Pero ya sabemos que aquí está un 1, que es la función de peso de nuestra ecuación esta que estamos resolviendo. Entonces, esto no es otra cosa que el producto interno de esta función de phi n por phi 2. Y estas funciones son ortogonales y además están normalizadas, por lo tanto son ortonormales. Entonces, esta es una delta de Kronecker. Es una delta de N2. Entonces, fíjense que esto solamente va a ser distinto de 0 cuando n es igual a 2. Entonces, de toda esta suma, de 1 hasta infinito, todas excepto cuando n es igual a 2, va a ser distinta de 0. Esto va a ser 1. Y bueno, esto será seno de 2x y este será 1/4 menos. Aquí vamos a poner 2, ¿verdad? O sea, es 2 al cuadrado. 1/4 menos 4. Entonces, aquí está. Bueno, aquí no se repetí bueno, pues sumamos y entonces solamente n tiene que ser 2, entonces nos queda seno de esta n se convierte en 2 y aquí esta n en 2 al cuadrado se convierte en 4. Y entonces, pues aquí hacemos 1 menos 4 por 4 son 16, nos da 15, menos 15, ¿no? Entre 4, pasamos el 4 arriba y nos queda menos 4 quinceavos de seno de 2x. Entonces, fíjense que eso, ¿qué fue? Fue hacer esta integral, que era igual a esta y. Y esta y resulta ser que es simplemente menos 4 quinceavos de seno de 2x. Y hemos encontrado nuestra solución. Es muy fácil, ¿verdad? Si la comprobamos. ¿Qué pasa si derivamos una vez la y'? ¿Qué nos queda? Y', ¿qué nos queda?
La derivada nos queda menos 4 quinceavos, ¿verdad? 4 quinceavos. ¿De qué? Del seno. La derivada nos da coseno y aparece un 2. Entonces tenemos un multiplicado por un 2, por el coseno. ¿Estamos bien? Coseno de n x. Esa es la primera derivada. ¿Mande? Ah, sí, perdón, gracias. Aquí es 2. Sí, este es 2. Gracias. Aquí hay un 2, ¿verdad? Muy bien. Entonces nos queda menos 4 por 2, 8 quinceavos. Bueno, entonces tomamos la segunda derivada. ¿Qué es la segunda derivada? Tenemos menos 8 quinceavos. ¿De qué? Del coseno. Bueno, el coseno lo derivamos y nos queda menos seno. Con este menos nos da más. 2 veces. ¿Estamos bien? 2 veces el seno de 2x. ¿Estamos bien? ¿Sí? Entonces, ¿qué nos da esto? En total nos da 8 por 2, 16 quinceavos. 16 quinceavos del seno de 2x. ¿Estamos bien? Entonces, ¿cuál era nuestra ecuación diferencial? La que estábamos resolviendo. Y' más un cuarto de y igual a ¿qué? Seno de 2x. Y si lo satisface, la segunda derivada es 16 quinceavos ¿de qué? De seno de 2x. Seno de 2x más un cuarto de y, pero ¿qué cosa es y? Y es menos 4 quinceavos, menos 4 quinceavos de seno de 2x. ¿Y esto a qué es igual? Aquí el 4 se cancela con este 4, nos queda menos un quinceavo de seno de 2x. Entonces factorizamos, seno de 2x nos queda 16 quinceavos menos un quinceavo. ¿Qué nos queda? 15 quinceavos, que es un 1, que es seno de 2x. Entonces es la solución que andamos buscando de esta ecuación diferencial, pues es esta. ¿Sí? Entonces, fue simple. Entonces, y lo hicimos a través de esta metodología. ¿Sí? O sea, a lo mejor la podríamos haber estado tanteando y más o menos ir adivinando cómo sería la solución de esta ecuación diferencial. ¿Sí? Pero simplemente fue un ejemplo con una ecuación sencilla que más o menos podríamos aquí hacer unas pruebas, ver que aquí es un seno y que siempre la derivada de un seno va a ser, la derivada es el coseno y la segunda derivada va a ser otra vez el seno. Entonces, como que aquí podríamos haber intuido que la solución de esta iba a ser un seno, porque la segunda derivada vuelve a ser un seno y aquí tendríamos un seno y aquí tendríamos un seno. Entonces, podríamos hacer un tanteo y encontrar, a final de cuentas, proponer una solución que fuese y igual a un
un seno de algo, de una constante, y derivarla y determinar la constante. Sin embargo, puse esa ecuación simple y la resolvimos de una manera muy general, encontrando todas las eigenfunciones del Sturluville, y eso nos lleva a una solución particular de esta a través de la ecuación de la función de Green. O sea, obviamente el poder de esta teoría se encuentra en ecuaciones que sean mucho más complicadas que esto. Entonces, pero la metodología sería la misma. Simplemente pusimos un ejemplo sencillo para que fuese simple, ¿no? Entonces, ese fue un ejemplo que cómo podemos utilizar la teoría que estamos aprendiendo, la teoría de Sturluville, para resolver distintas ecuaciones que van a salir. O sea, en la física matemática nos vamos a encontrar muchas ecuaciones que van a ser inhomogéneas. Entonces, si la podemos poner en forma de Sturluville primero, entonces ya tenemos una metodología sistemática de cómo resolver ese problema, ¿no? Podría ser un resorte que le ponemos una fuerza impulsora que le está haciendo haciendo oscilar, pues tendríamos la ecuación del oscilador armónico con una fuerza que la está haciendo forzando ahí, que sería la inhomogeneidad, y la ecuación del oscilador armónico sería la del Sturluville. Encontraríamos las soluciones de Sturluville y con eso podemos, y dependiendo de qué fuerza forzadora le ponemos, que podría incluso ser en un fluido, la resistencia de un fluido, etcétera, ¿no? La fuerza que estaría forzando. Entonces, los problemas físicos van a ser de diversas índoles, pero nos va a llevar siempre, en muchas cosas vamos a tener dentro una ecuación de Sturluville. Como ya vimos que la ecuación de onda tenía una ecuación de Sturluville adentro, la resolvimos. Vimos que en el problema de la distribución de temperaturas también tenía una ecuación de Sturluville adentro. Entonces la fuimos fraccionando, encontramos eso y lo resolvimos. Bien, entonces esta va a ser una metodología bastante poderosa que nos va a permitir resolver problemas en diversos ámbitos de la física, ¿no? En electromagnetismo, en fluidos, en mecánica cuántica, etcétera, en teoría campos cuánticos, etcétera, ¿no? Entonces, va a ser una herramienta poderosa todo esto que estamos viendo, ¿no? Bueno, nada más para introducción de esto que ya no nos va a dar tiempo. Vamos a ver un procedimiento. Cuando ustedes veían, por ejemplo, encontraban que una ecuación estaba degenerada, es decir, cuando un eigenvalor estaba degenerado, que podía tener varios eigenvectores linealmente independientes que corresponderían a ese mismo eigenvalor, como también encontramos una ecuación de cuando encontramos las condiciones periódicas, encontramos que los eigenvalores estaban doblemente degenerados. Teníamos soluciones senos y cosenos para ese eigenvalor y eran linealmente independientes. Entonces, en ese caso resultaron ser que eran ortogonales, pero bastaba, para que esté degenerado, basta que los vectores o las funciones sean linealmente independientes. Pero bueno, el proceso de Gram-Schmidt que vamos a ver acá se llama un proceso de ortogonalización. Es decir, que si tenemos dos o más vectores o funciones linealmente independientes, podemos construir un conjunto. A partir de ese conjunto de funciones linealmente independientes, podemos construir un conjunto ortogonal, o sea, un conjunto de funciones que sean ortogonales. O sea, ¿y por qué? Porque la ortogonalidad siempre es adecuada
adecuada porque cuando dos vectores son ortogonales, su producto interno es cero. Entonces eso nos facilita muchos cálculos, ¿no? Entonces siempre es adecuado tener las funciones linealmente independientes, llevarlas a que sean ortogonales. Entonces eso en álgebra lineal pues lo hacían a través de una transformación, una transformación que les llevaba a una matriz, que les llevaba desde un conjunto ya sea de 2 o de 3 vectores linealmente independientes, que los llevaba a 2 o 3 vectores que ya eran ortogonales. Bueno, lo que va a hacer el procedimiento de Gram-Schmidt va a ser precisamente como si nosotros tenemos, por ejemplo, aquí un conjunto de funciones que son linealmente independientes, entonces las vamos a transformar en un conjunto de funciones que van a seguir siendo obviamente linealmente independientes, pero van a ser ortogonales. Las vamos a ortogonalizar. Entonces, eso siempre va a ser conveniente. O sea, siempre va a ser conveniente tener los subespacios ortogonales. Entonces, en eso va a consistir lo que es el procedimiento que le vamos a llamar procedimiento de Gram-Schmidt, ¿no? Schmidt. Entonces, yo creo que lo vemos la próxima vez porque ya nos quedan escasamente unos cuantos minutos. Entonces, para no dejarlo cortado, lo vemos la próxima ocasión. Y yo les mando la nota esta de función de Green. Ya nada más tengo que corregir ¿verdad? ¿O había algún otro? No, creo que nada más era el error, ¿no? Entonces, lo corrijo y se los mando en un momento. Bueno. Gracias, profesor. Hasta el martes. Ok, sí, que estén bien todos. Nos vemos en la próxima sesión. Hasta luego, profesor.